Hola chicos, los saludo nuevamente, esperando que se encuentren muy bien. Pues les comento que el día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática y pues hoy vamos a hacer un repaso sobre el área y el perímetro de las figuras geométricas que vimos en el segundo bloque, y entre ellas está el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Cuadrado, rectángulo y triángulo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo hallar el área y el perímetro de las figuras geométricas. Entonces, la primera figura geométrica que vamos a trabajar el día de hoy es la de la figura del cuadrado. Entonces, vamos a colocar aquí número 1, que es nuestra figura geométrica, y es el cuadrado. Recordemos que el cuadrado tiene sus 4 lados, tienen la misma medida y lo vamos a identificar con letras, ¿verdad? A, B, lado C y lado D. Entonces, si yo les doy a ustedes en el examen un cuadrado en donde solamente tenga medida uno de sus lados, por ejemplo, a este vamos a colocarle el 5 centímetros. Bueno, 5 centímetros, y lo estoy trabajando con lapicero porque con lápiz no se va a ver en la cámara. Entonces, 5 centímetros, yo se los doy acá, así en el examen, y yo les digo hallar el área y el perímetro de un cuadrado. Entonces, ustedes saben que estos 5 centímetros también es la misma medida de los 3 lados que no tienen medida. Por ejemplo, aquí mide 5 centímetros, aquí mide 5 centímetros y aquí mide 5 centímetros. Entonces, no importa que los otros lados no tengan medida, porque tiene que recordar que ahí es donde tenemos que darnos cuenta que un cuadrado tiene las mismas medidas. Muy bien, entonces vamos a empezar a hallar el perímetro de nuestro cuadrado el día de hoy. ¿Y cuál es la fórmula? A ver, recuerde. ¿Cuál es la fórmula de perímetro? Yo sé que usted sabe porque eso ya lo vimos. Entonces, como yo sé que ya lo saben y que lo contestó desde ahí, desde su casita, vamos a colocar que la fórmula de perímetro es igual a más B más C más D. ¿Qué quiere decir? Nos está indicando que es una suma y que vamos a sumar los 4 lados de nuestro cuadrado. Entonces ahora vamos a suplir estas letras por los números que tienen o por las medidas que tiene nuestro cuadrado. Entonces aquí dice perímetro es igual a A, o sea, mi lado A que mide 5 centímetros más B que mide 5 centímetros, señor, pero no lo tiene, pues, mide lo mismo, ¿verdad? Un cuadrado mide lo mismo. Más C, 5 centímetros, más D, 5 centímetros. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestra suma. Es una suma muy fácil que va a ir de 5 en 5. Entonces decimos 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. Muy bien. Entonces nuestra respuesta son 20. ¿20 qué? 20 centímetros. Esta es nuestra respuesta. Entonces, ¿cuál es el perímetro de nuestro cuadrado que tiene en cada lado o que mide en cada lado 5 centímetros? Pues el perímetro es 20. Aquí está, 20 centímetros. Esa es la respuesta. Así de fácil es, chicos. Entonces, cuando ya sabemos manejar esto, pues va a ser pan comido, ¿verdad? Y en el examen nos va a ir muy bien. Y por eso estamos haciendo repasos para que usted pueda fortalecer los conocimientos. Y si le quedó alguna duda, pues aquí pues ayudarlo, ¿verdad? Para que usted pueda comprender un poquito más el contenido. Entonces vamos a ver la fórmula de área. Y la fórmula de área, ¿cuál es la fórmula de área de nuestro cuadrado? Ajá, área es igual a base por altura.
Exacto, base por altura. ¿Cuál es nuestra base? ¿Alguien que me diga cuál es la base de nuestro cuadrado? ¿Esta es nuestra base? ¿Esta es nuestra base? ¿Esta? ¿Esta? Es esta, ¿verdad? La base es la parte inferior, o sea, la de abajo de nuestra figura. Entonces, esta es nuestra base. Y la altura es la que va desde la base para arriba. Entonces, ¿cuánto mide la base? 5 centímetros y nuestra altura 5 centímetros, porque un cuadrado tiene las mismas medidas. Y lo recalco mucho para que usted se le pueda quedar eso, ¿verdad? Que un cuadrado tiene las mismas figuras, las mismas medidas. Muy bien, entonces área es igual a base por altura. Y vamos a colocar esto a números. ¿Cuánto mide nuestra base? 5 centímetros por nuestra altura que mide 5 centímetros. Ahora vamos a hacer una multiplicación. Multiplicación de la tabla del 5. Espero y estén repasando y estudiando las tablas, porque cuando regresemos a clase nos van a servir mucho, ¿verdad? Entonces, espero y estén aprovechando el tiempo al máximo y no se estén atrasando, por favor, porque creo que se están atrasando y no están viendo las clases cuando el día que les corresponde, si no, los ven hasta después, ¿verdad? Entonces así se van atrasando. Entonces vamos a hacer una multiplicación aquí. 5 por 5 que da... Sí, muy bien. Vamos a cambiar aquí de color. 5 por 5 da 25. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Recordemos que cada vez de que trabajemos el área de una figura, vamos a elevar la respuesta al cuadrado. Entonces es 25 centímetros al cuadrado. Muy bien, entonces ya trabajamos el perímetro y el área de nuestro cuadrado. Entonces vamos a seguir con nuestra siguiente figura, que es un rectángulo. Muy bien. Nuestro rectángulo también tiene 4 lados. Pero la diferencia del rectángulo es que no tiene las mismas medidas en sus 4 lados. 2 medidas son iguales y otras 2 son iguales. Entonces, aquí vamos también a diferenciarlo por letras. Lado A, B, C y D. Muy bien. ¿Cuánto va a medir mi rectángulo? Vamos a empezar de acá, que es lo ancho o el largo, ¿verdad? Este es el largo de nuestro rectángulo y va a medir 14 centímetros. Y el alto o el ancho va a medir 7 centímetros. Podemos trabajar con metros o pulgadas. Entonces, si nuestro lado B mide 14 centímetros, ¿cuánto mide el lado D? Muy bien. Yo sé que lo dijo correctamente. ¿Cuánto mide el lado A entonces? Muy bien. Entonces, mide 14 centímetros y 7 centímetros. Ahora vamos a pasar a nuestra fórmula. También vamos a hallar el perímetro, ¿verdad? Entonces, la fórmula de perímetro. ¿Cuál es la fórmula de perímetro? Se recuerda que yo le dije que la fórmula de perímetro iba a ser la misma para el cuadrado, el rectángulo y el triángulo, para que no nos dificultemos el aprendizaje y usted se esté aprendiendo fórmulas diferentes que a la larga nos lleva al mismo resultado. Entonces, vamos a utilizar la fórmula que utilizamos en el del cuadrado. Entonces, perímetro es igual a más B más C más D. Entonces, perímetro lo vamos a pasar a números. Nuestro lado A, que mide, ¿cuánto mide? Sí, 7 centímetros dijimos. 7 centímetros más lado B, que mide 14 centímetros, más nuestro lado C, que mide 7 centímetros,
más el lado D, que mide 14 centímetros. Entonces, aquí vamos a hacer también una suma. El signo nos indica suma. Entonces, vamos a colocar acá cuánto es 7 más 14. ¿Cuánto es 7 más 14? Muy bien, 21. Se pueden apoyar de crayones o sus deditos o alguna cosa, algunos objetos que tengan por ahí, ¿verdad? 7 más 14, 21. 21 más 7, 28. 28 más 14, ¿cuánto es? Muy bien, 42. ¿42 qué? ¿Con qué estamos trabajando? ¿Con qué medida? Centímetros, ¿verdad? Y este es nuestro resultado. Entonces, ¿cuál es el perímetro del rectángulo? 42 centímetros. Ahora vamos a trabajar la fórmula de área. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula de área? Claro que sí, la misma que la fórmula del cuadrado. A veces hay personas que también colocan base por altura, pero la altura la identifican con una L, ¿verdad? Pero es la altura y es la misma multiplicación o es la misma operación básicamente, ¿verdad? Entonces, base, vamos a multiplicar nuestra base por la altura. Base por altura. ¿Cuánto mide nuestra base y cuánto mide nuestra altura? ¿Cuál es la base? Lo dijimos en el cuadrado. Claro que sí. Nuestra base es el lado B y nuestra altura es el lado C. Entonces vamos a pasar esta fórmula a números. Base, que mide 14 centímetros, por altura, que mide, ¿cuánto? Muy bien, 7 centímetros. Entonces vamos a hacer acá una multiplicación. Y podemos pasar la multiplicación en forma vertical, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que siempre vamos a multiplicar de derecha a izquierda. O sea que vamos a empezar 7 por 4. No vamos a hacer esto, 7 por 1 e irnos para allá. No, porque nos va a dar otro error, otro resultado y ese resultado es erróneo. Entonces siempre vamos a multiplicar de derecha a izquierda. Y se los he dicho y se los vuelvo a recalcar, ¿verdad? Para que nos quede mucho más claro este asunto. Entonces vamos a trabajar ahora ahí lo que es nuestra multiplicación. ¿Cuánto es 7 por 4? 7 por 4 es 28, pero no vamos a colocar el 28 completo, sino que el número, aquí se los voy a colocar, el número que está al lado izquierdo lo vamos a colocar en número pequeño arriba del 1 y el número que está al lado derecho lo vamos a colocar abajo del 7. Entonces, 7 por 4 es 28. Dejamos un número y nos llevamos el otro. 7 por 1, 7 más 2, muy bien, 9. Entonces, el resultado de esta multiplicación es 98. ¿98 qué? Centímetro por centímetro. Centímetro al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el área de nuestro rectángulo? Es 98 centímetros al cuadrado. Muy bien. Espero y vayamos bien ahí. Ahora pasamos a nuestra tercera figura y es la del triángulo. Vamos a colocar aquí número 3 y vamos a hacer un triángulo. El triángulo, para hallar el área y el perímetro de un triángulo, no importa si un triángulo es equilátero o es escaleno, no importa. Entonces, no importa qué clase de triángulo estamos trabajando. Lo que nos vamos a centrar aquí es la medida que vamos a utilizar. Entonces, acá voy a tomar otro color de marcador. Y vamos a también a diferenciar nuestros lados, lado A,
B y C. Muy bien. ¿Cuánto va a medir? Pues bueno, yo quiero poner que voy a trabajar con un triángulo equilátero. O sea, tiene sus 3 lados. Va a medir lo mismo en sus 3 lados. Entonces va a medir 8 metros. 8 metros y 8 metros. Recuerden que la M significa metros. Ahora vamos a hallar el perímetro de nuestro triángulo y vamos a colocar la fórmula. Fórmula de perímetro. ¿Cuál es? La trabajamos en el cuadrado, la trabajamos en el rectángulo. ¿Cuál es? Muy bien. Perímetro es igual a A más B más C. Esto quiere decir que vamos a sumar sus 3 lados. Ya no son A, B, C y D porque el triángulo tiene solamente 3 lados. Entonces A, B y C. Y vamos a pasar esta fórmula también a números. Mi lado A mide 8 metros. Más B, 8 metros. Más C, 8 metros. Y ahí está. Ahora vamos a hacer una suma, ¿sí? Y primero vamos a sumar nuestras 2 primeras cifras, que es 8 más 8. Ajá, ¿cuánto es 8 más 8? Ya le dije, ¿verdad? Nos vamos a apoyar con objetos que tengamos por ahí. Entonces, 8 más 8, 16. 16. 16 más 8, ¿cuánto es? 24. ¿24 qué? Metros, ¿verdad? Ya iba a poner centímetros. 24 metros. Entonces, este es el resultado. O podemos también, para no estar sumando, porque dice usted, ay señor, pero eso es más tardado y yo no quiero hacer una suma porque es más larga y no, ¿verdad? Prefiero multiplicar. Entonces, si prefiere multiplicar, multiplica 8 por 3, porque son 3 veces 8. Entonces, 8 por 3. Queda lo mismo, ¿verdad? 24. Entonces, esta es la cantidad que nos da de nuestro perímetro. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro del triángulo que estamos trabajando? 24 metros. Ahora, vamos a trabajar el área. Fórmula de área. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula de área? En el área del triángulo, aquí sí variamos un poco, porque aquí se le agrega algo más, ¿verdad? Ya no es base por altura, solamente sino se le agrega una pequeña división. Entonces, acá vamos a colocar la fórmula que es área es igual a base por altura dividido 2. La línea que acabo de poner significa división. Entonces vamos a pasar a colocar estas letras, las vamos a pasar a cantidades, pero necesitamos colocar un dato más en este triángulo y es la altura, ¿sí? Es la altura. Entonces, bueno, vamos a colocar 4 metros. De altura tiene 4 metros. Recuerde que la altura es de la base para arriba, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya tenemos lo necesario para colocar, para suplir estas letras a números. Y vamos a decir base, que mide. ¿Cuál es nuestra base?
Esta, muy bien. 8 metros por altura, que es 4 metros, dividido 2. Muy bien, lo estoy haciendo así para que usted vaya entendiendo, ¿va? Se lo estoy desglosando, le estoy diciendo paso a paso cómo se tiene que hacer. Ahora, lo primero que vamos a hacer es esta multiplicación. ¿Cuánto es 8 por 4? Si es que yo no me sé la tabla del 8, bueno, ¿cuánto es 4 por 8? Que es el mismo resultado. Es el mismo resultado, da lo mismo. Entonces, 8 por 4 o 4 por 8 es 32. Ya resolvimos la multiplicación que está acá arriba. Ahora vamos a copiar esto. La línea, que significa división, y el 2. Déjenme decirles que las fórmulas nunca van a cambiar. Lo que puede cambiar son los números, o sea, los datos. Aquí en lugar de poner 8, puedo poner 7, puedo poner 20, 14, 15. Entonces, la fórmula nunca va a cambiar. Puede cambiar base, la cantidad de base, puede cambiar la cantidad de altura, menos el 2. El 2 siempre va a estar fijo, pero siempre se va a multiplicar base por altura dividido 2. Entonces, acá ya tenemos resuelta nuestra multiplicación y nos da 32. Ahora vamos a hacer una pequeña división y la vamos a hacer acá. Bueno, muy bien. Para que la división se nos haga más fácil y no le tengamos miedo a la hora de dividir, porque uno dice, ay, señor, es división, yo no puedo dividir. Es muy fácil. Para hacer las cosas más fáciles, tenemos que primero tomar una cifra, ¿sí? Primero tomemos la cifra. Ahora, ¿cuándo se puede tomar una cifra? Para empezar, cuando la cifra, la primera cifra, sea mayor que el número de afuera, o sea, igual que el número de afuera. Pero si en lugar del 3 tuviera un 1, entonces tendría que tomar las dos cifras. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a tomar la primera cifra. Tengo 3 marcadores. Me están pidiendo que haga grupos de 2. ¿Cuántos grupos de 2 me caben en 3 marcadores? Entonces yo voy aquí, ya hice un grupo de 2. Y si me doy cuenta ya no tengo otro marcador para hacer otro grupo de 2. Entonces solo me cabe un grupo de 2. O sea, una parejita. Muy bien. Entonces, ¿cuántos 2 caben en 3? Cabe un 1. Y lo coloco arriba del 3 porque con el 3 es con el que estoy trabajando. No estoy trabajando con el 2 ahorita. Ahora multiplico. 1 por 2. Muy bien. Es 2. Hacemos una resta. Juanito tiene 3 marcadores. Pero vino María y le quitó 2 marcadores. ¿Cuántos marcadores le quedaron? Muy bien, solo uno. Entonces, aquí es 1. Lo que hacemos es bajar la cifra que está a la par del 3 y la colocamos. Ahora la cosa ya creció. Y decimos, ¿cuántos 2 caben en 12? Una tabla del 2 que multiplicado por un número dé como resultado 12. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. 2 por 6. ¿Cuánto es 2 por 6? Muy bien, entonces el número es 6. Y colocamos el número con el que multiplicamos. No el resultado, sino el número con el que multiplicamos y dio el resultado. Ahora, multiplicamos el 6 por el 2. 6 por 2. Muy bien, 12. Y hacemos una resta. A 2 le quitamos 2. 0. A 1 le quitamos 1. 0. Entonces vamos a tomar este número como respuesta. Entonces, 32 dividido dentro de 2, el resultado son 16. ¿16 qué? Metros al cuadrado. Y este es nuestro resultado. Y este es el repaso del día de hoy, chicos. Espero de todo corazón que le hayan entendido y que sobre todo si tenían dudas, pues que las haya aclarado, ¿verdad? Entonces les suplico de todo corazón que no se atrase y que siempre permanezca al día para recibir o ver las clases.
Nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga.